Muy buenos días, chicos de quinto, espero que les haya ido muy bien. Vamos a iniciar con nuestra primera clase virtual. El tema de estas 2 semanas va a ser el cuento y la novela. Específicamente esta semana vamos con el tema del cuento. Recordemos, porque eso lo han visto durante varios años, que el cuento son narraciones cortas o breves que tienen pocos personajes y que su argumento es sencillo. Vamos a ver unas clases de cuento en este momento, que yo sé que de pronto algunos han leído. Vamos con la primera. Esta clase de cuentos es un cuento de terror. Yo me imagino que a algunos de ustedes les encantan estas historias, que son aquellas que nos da como miedo, intriga, pesadillas, que por lo general sus personajes son fantasmas, lo que a ustedes más les gusta, sus zombies, que son en noches oscuras, en algo terrorífico. Generalmente esos son los cuentos de terror. Pues aquí, por lo como ustedes ven, aquí hay un ejemplo de un escritor que hace referencia a este tipo de cuentos. Bueno, vamos con el siguiente. Estos cuentos de ciencia ficción. Estos cuentos de ciencia ficción son los que tratan de realidades humanas, pero en un futuro. Es como lo que puede suceder, pero a la imaginación en un futuro. Si ustedes ven aquí el dibujo, pues la interacción del ser humano con seres extraterrestres, por eso se llama posibles realidades, por eso es de ciencia ficción. Bueno, vamos con el siguiente, chicos. El cuento policial, que tiene como propósito narrar una historia de sucesos criminales. Generalmente arranca con el desenlace. Estos cuentos generalmente arrancan con el desenlace porque es ya un crimen y a partir de ese crimen comienzan a investigar, a ver qué fue lo que pasó, a desarrollar y buscar los posibles culpables y lo que más la característica de este tipo de cuentos es que genera intriga porque muchas veces creemos que el culpable fue tal y en el desenlace nos damos cuenta que era todo lo contrario de quién era. También nos causa misterio. Bueno, chicos, ahora vamos al tema central de nuestro video, en nuestra clase, que es el cuento popular. Pero ¿cuál es la diferencia entre un cuento y el otro cuento? Chicos, dirán ustedes, aquí está un personaje que ustedes lo han visto, que es el gato con botas. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es eso? Bueno, chicos, el cuento popular es como dice acá, una narración tradicional que se presenta múltiples versiones. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellos cuentos que hemos escuchado infinidad de versiones. Yo sé que, por ejemplo, han escuchado El gato con botas en infinidad de versiones. Unos dicen que era hijo de un molinero, otros que el famoso hijo del molinero le dio al gato con botas, a uno le dio capa, en otros cuentos aparece que solo le dio las botas y el sombrero. Y partes de la historia se van cambiando. Es como cuando a veces somos así un teléfono roto, digamos, la información y vamos cambiando y van cambiando las versiones y llega algo diferente a lo que era primero. Así son los cuentos populares. Son aquellos cuentos que tienen múltiples versiones. La idea central del cuento sí está, permanece allí. Pero hay cosas secundarias que van cambiando, a veces van cambiando unos personajes, van cambiando otros personajes de acuerdo de quién los cuente. Ese es el cuento popular. La característica de los cuentos populares es que tienen varias versiones, que no es solo una. Por ejemplo, también el de Blancanieves yo he escuchado miles de versiones. La idea central es que ahí está una malvada bruja y que hay 7 enanos. Pero en unas versiones el príncipe llega por un amigo de Blancanieves. En otras versiones Blancanieves no tiene amigos y no aparece directamente el príncipe. Esos son cuentos populares que tienen varias versiones. Dentro de estos cuentos populares hay 3 clases que se las voy a mostrar. Ponemos atención, tenemos que poner mucha atención a esta parte. Nos vamos a centrar en el cuento popular.
Cuento popular, que quiere decir que presenta varias versiones, porque como es de tradición oral, pues se la han contado y cada vez quitan o ponen una cosita. El cuento popular se divide o tenemos 3 clases de cuento popular. Pongan muchísima atención a esto, mis chicos. Vamos con el primero, que es el cuento maravilloso, que es como el típico de hadas que conocemos, que sucede cosas fantásticas, que donde los animales hablan y conviven con los seres humanos y pueden tener una convivencia, como el gato con botas. Ese es un cuento maravilloso, pues porque en la realidad los gatos no hablan, pero el ser humano convive y hasta le hace caso su amo al gato con botas. Aquí nos muestra el ejemplo de Ali Baba, los 40 ladrones de la 1001 noche de la colección de Medio Oriente de Sherazade. Es muy interesante y porque suceden cosas fantásticas, maravillosas que en la realidad no existen. Esos son los cuentos maravillosos y son populares porque pues tienen diferentes versiones. Entonces, primer cuento popular maravilloso. Recordemos, cuento popular maravilloso. Vamos con el siguiente, chicos. El siguiente, cuento de costumbres. ¿Qué quiere decir cuento de costumbre? Aquí dice muy claramente que carece de elementos extraordinarios. Los argumentos se desarrollan en determinadas costumbres sociales e históricas. Es decir, son aquellos cuentos que se ubican en una historia, que no sucede nada fantástico, pero lo característico es que sucede en un momento o época de la historia que tiene unas costumbres específicas. Entonces, que sucedió en la Edad Media, entonces ahí tenían unas costumbres, unas formas muy diferentes. Esos son los cuentos de costumbres. Pero pues en estos cuentos no sucede nada mágico, ni el gato habla, ni la bruja malvada, no. Estos se refieren a una época en especial. Y acá el último son los cuentos realistas. Estos cuentos realistas son aquellas situaciones que se pueden dar en el mundo real. Es decir, son aquellos cuentos donde suceden historias que se puede dar, que no pasa nada fantástico, no viene, sino son cuentos de la vida cotidiana, común y corriente. Esos son los cuentos realistas. Entonces, recordemos, las 3 clases de cuento popular son cuento maravilloso, cuento de costumbres y cuento realista. Entonces, recordemos, maravilloso, donde sucede algo extraordinario, donde aparecen hadas, brujas, etc. Cuento de costumbres, que sucede en un momento, en una historia específicos, pero ahí no hay nada fantástico. Y los realistas son que están en el mundo real. Hoy en día, ¿cómo puede pasar un cuento realista? Esas son las clases de cuentos populares, chicos. A continuación, van a ver una versión, yo sé que ustedes la han visto, pero pues para que tengan claro, un video del gato con botas. ¿A qué clase de cuentos que pertenece? Sí, popular, pero ¿a cuál? Al maravilloso. Luego van a ver El Rey Pico. Ese es un cuento de costumbres porque sucedió en una época específica donde obligaban a las mujeres a casarse, bueno, en una época y tiempo específicos. Ese es el cuento de costumbres que van a ver. Luego van a aparecer unas diapositivas que ustedes deben copiar en el cuaderno para que tengan su repaso. Bueno, chicos, espero que hayan entendido y hasta una próxima clase. Nos vemos. Chao, chao.